Bueno, hoy sí. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta clase. En la clase de este día estábamos hablando sobre el testamento. El testamento abierto, el testamento cerrado. Vamos a platicar también sobre los testamentos especiales, ¿verdad? Que son el militar y el testamento marítimo. Y bueno, vamos a ver cómo están las cosas. ¿Cómo sintieron el examen? Silencio total. Sin comentarios, entonces. Bueno, vamos a ver, a revisar. Yo en realidad no he visto. Acabo de entrar al aula virtual y verifiqué ahí. Se examinaron 62 personas. Eh, las exposiciones pues estuvieron bonitas, ¿verdad? La hora quizás es que de 6:30 a 8, muchos de ustedes van en el transporte público, otros van manejando, van para sus trabajos, la mayoría. Entonces, por eso ahí, pues he tratado de ser un poco flexible en cuanto a las exposiciones, ¿verdad? Ahora, en los trabajos, pues ya que eran las diapositivas y todo, ya ya los estoy calificando y vamos a ver ahí cómo, pues a mí particularmente me gustaron las exposiciones. Hubieron algunos pequeños ahí inconvenientes, pero creo que en términos generales están bonitas las exposiciones y fue básicamente un repaso de todos los temas que habíamos tocado, ¿verdad? Ahora bien, como el examen se pidió que casos, ¿verdad? Entonces, así se hizo. Hicieron 10 casitos y bueno, tengo que revisar bien ahí cómo está la cosa y para ver, ¿verdad? La cuestión aquí es que no se trata de quebrarse a nadie, ¿verdad? Ese no es el objetivo, sino que el objetivo es que todos aprendan. Ese es el objetivo y ese es el criterio que yo aplico. Entonces, vamos a revisar bien ahí y ustedes no se preocupen. No sé si tienen algún comentario o algo sobre el examen. No. Bueno, está bien. ¿Sí? ¿Alguien Sin iba a hablar comen- ahí? Sin No, comentarios. no, el examen la verdad estuvo interesante, digamos, pero sí había que leer muy bien lo que se nos estaba planteando. O sea que no era teórico el examen, era de Ajá, no aplicación. era de aplicación, ajá, As- Ujú. pero como usted dice, ¿verdad? No es para quebrarnos, pero en algunas cosas creo, en lo particular, me enredé en una situación ahí. Pero ya después, cuando lo revisé, cuando ya tenía activada la revisión, lo leí y dije, Dios, ¿por qué no leí? Ahí estaba, o sea, no tendría por qué haberme equivocado, pero me queda de experiencia. Así que, bien, yo creo que vamos bien. Así que gracias también por decir que las exposiciones no estuvieron tan mal, porque de alguna manera eso nos va a ayudar, ¿verdad? Solo eso, licenciado. ¿Alguien tiene más levantado la mano por ahí? No identifico quién tiene Este, levantado. Ajá. yo, buenos días, Sí, sí, licenciado José Cisneros. sí. Buenos días a usted y a los compañeros. Pues, bueno, la cuestión de los
del desarrollo de exámenes, de test. En ese sentido, cuando hay, no lo llamaría yo malintención ni cascarita por parte del docente, ¿va? Sino que cuando hay una intención de eh, que lo que nosotros hemos aprendido lo podamos aplicar de acuerdo a ciertas dificultades, porque tampoco creo que los exámenes tienen que ser como a veces se dice que la vaca da leche, ¿va? El árbol da frutos. Entonces pienso de que no, porque estamos en un nivel que nosotros tenemos que estar claros de que tenemos que ocupar pues la lógica, aplicar lo que hemos aprendido en clase. Y yo pienso de que por muy difícil que sea una asignatura, pues, o sea, usted siempre nos ha dicho, tienen preguntas, les quedó claro, y allá nosotros, si no lo hacemos, yo, para serle muy honesto, yo salí tremendamente mal en el examen. Nunca en mi vida, y lo voy a decir claramente, pues nunca me había sacado 4 en un examen. Nunca en mi vida de estudiante de años, pues yo era una persona ya de 55 años. Nunca me había sacado un 4 y sí me lo saqué, pero creo que más allá de la dificultad del examen, está en lo que nosotros hemos o no hemos comprendido de lo que usted nos ha dicho. Yo pienso que ahí está lo medular. Y sí, yo le digo, pues honestamente, no estudié a la altura que debía de haber estudiado, pues una persona también que trabajo y tengo muchas ocupaciones, pero no es el pretexto eso, sino que yo estoy claro de que si yo hubiera estudiado un poco más y me hubiera aplicado a los ejemplos, hubiera salido mejor. Entonces considero yo que esto es parte de los procesos estos de enseñanza. Uno está aprendiendo lógicamente, pues, y digo, más que una mala nota, pues el periodo pasado no la pasé mal, pues y tengo todavía 3 evaluaciones como para poder compensar y entender cómo va a ser el examen. Diferente fue el oral que usted nos hizo de algunas preguntas y que entre todos nos ayudamos ahí, que es diferente a que ya sustentar un examen de una manera individual con cierto grado de dificultad. Pues esa sería mi observación, Lick, y pues no pasa nada, nosotros somos los estudiantes, somos los que estamos aprendiendo y es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Solamente, Lick, gracias. Bueno, gracias. Rodríguez Chávez, Ernesto. Buenos días, Lick. En mi caso, y pues sí, algo confundido, pero como dijo la compañera, al momento de revisarlo sí entendí las respuestas, pero creo que algo que jugó mucho fue el nerviosismo que teníamos y fue algo que jugó en contra. Solo eso. Alguien más levanta la mano ahí, no lo veo. No sé quién es. ¿Quién es? ¿Alguien tiene levantada la mano? ¿Sí? Alejandro Merlos. Ah, bueno, a ver. Pues ahorita creo que cuando dijo el compañero, Cisnero, creo que fue, yo cuando que me saqué un 4, dijo yo, o sea que ya están las notas, ya está ahí en el aula virtual, la calificación y acabo de entrar así, cruzando los dedos. Este, pues gracias a Dios no salí tan mal, no es una nota tan como a mí me gusta, pero tampoco salí tan mal, pero sí creo que a veces está en uno el prepararse para un examen de lo mejor que pueda y pues a veces nosotros dejamos todo para última hora o no estamos atentos a la clase. Yo en lo particular soy de los alumnos que me gusta estar atento a la clase, participar, porque siento que más se le queda a uno participando y haciendo actividades, que a última hora estar estudiando algo que no va ni siquiera a comprender. Pero gracias a Dios, pues no salimos tan mal. Hoy aún faltan unos cuantos evaluaciones y hay que ver qué se hace para levantar un poquito la nota que hemos sacado. Vaya, miren, ustedes no se preocupen. Como les digo, las exposiciones, ahí son 4 puntos, van las exposiciones y el trabajo de exposición. Y pues, miren, aquí la universidad hoy está siendo más exigente con sus estudiantes y con los docentes. Porque el primer parcial fue oral, todos sabemos que todos estábamos estresados, ¿no? Y este segundo nos pidieron que hiciéramos casitos, ¿no? Un caso nos pidieron, pero el caso era más
Entonces yo como tomé el material que hemos estado o que estudiamos, ¿verdad? Yo creo que no sé qué nos van a decir en el tercer parcial, pero ustedes estén preparados. Lean el material, participen en clase, discutamos los temas en clase y pues en esa medida van a salir bien. Mi objetivo no es quebrármelos de ninguna manera. Entonces, debemos de buscar la forma de cumplir con las exigencias de la universidad, porque sí, obviamente hoy la universidad académicamente está más exigente y eso es bueno porque ustedes pues salen mejor preparados y pueden competir mejor ya a nivel profesional. Pero implica eso también un mayor compromiso de parte del docente y de los estudiantes, porque ya no es solo una cuestión de teórica, ¿va? Sino que hay que leer y comprender. Esa es la clave, comprender. Y pues, si bien es cierto, eran 10 casitos, ahí tenían la respuesta correcta, A, B, C. Solo había que analizar el caso y ahí estaba, entre A, B y C estaba la respuesta. Obviamente que eran 90 minutos, ¿no? Una hora, sí, 90 minutos. Y se autorizó o se nos dijo que solo 2 horas debía de habilitarse el examen, que ya no eran 4 horas. Entonces, pues, veámoslo desde el punto de vista positivo. Ya más o menos ustedes van viendo cómo, no sabemos si en el tercer parcial nos pidan casos también, o, u oral, no sé, ya vamos a ver. Pero ustedes prepárense. La ventaja es que han salido bastante bien en el primero. Este segundo, pues tengo que ver bien ahí cómo está la cosa. Y pues con la nota de la exposición creo que se levantan. Vaya, vamos a continuar tocando el tema de la sucesión testamentaria. Vamos a hablar también, vamos a repasar lo del testamento abierto y cerrado. Y luego vamos a hablar de los testamentos especiales, ¿no? Que es el militar y el marítimo. Entonces voy a compartirles pantalla. Vaya, hoy sí ya ven la pantalla, ¿verdad? Vamos a ver. Vaya, se recuerdan que habíamos hablado del testamento solemne. Y este es de dos clases, ¿se recuerdan? El testamento abierto y el testamento cerrado. Y dentro de las formalidades establecidas en la ley es que debe ser por escrito, deben concurrir testigos y debe otorgarse ante un funcionario competente. ¿Quiénes son los funcionarios competentes que regula la ley del notariado? Que es la ley, porque aquí aplicamos el Código Civil y aplicamos también la ley del notariado y también la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria, que yo se las he subido en el aula virtual, ahí la tienen. Entonces, vemos que es un acto solemne porque es la expresión de la última voluntad del testador y por eso la ley exige testigos para darle más seriedad al acto y para garantizar que ha sido un acto en el cual no existe vicios del consentimiento.
que no ha sido forzado. Por eso es que ahí la ley exige la presencia de testigos. Pero yo les preguntaba, ¿quiénes son los funcionarios que autoriza la ley para otorgar testamento? Sería el notario, Normalmente. jueces de primera instancia, si no recuerdo mal, y Sí. los cónsules de carrera. Vaya, perfecto. Ellos son los funcionarios que están autorizados. En el caso del Código Civil se menciona además el juez de paz. Pero ¿qué sucede con el juez de paz? Vamos a ver. ¿Es un funcionario competente, sí o no? Según recuerdo, licenciado, era competente, pero después de que salió la ley del notariado, como es una ley posterior, se está tomando la ley posterior en lugar de la anterior. Sí, básicamente eso fue derogado tácitamente por la ley del notariado. Quedó ahí la disposición, pero en la ley del notariado ya se establece claramente quiénes son los funcionarios competentes, que es el notario, el juez primero de lo civil y los cónsules de carrera, ¿verdad? Entonces ya el juez de paz ya no conoce del testamento. Vaya, entonces también habíamos platicado que en algunos casos la ley es flexible en cuanto a los testigos. Y aquí hablamos de los testigos putativos, ¿verdad? Aquellos que aparentan cumplir los requisitos establecidos en la ley, pero a veces por la necesidad o la naturaleza del acto, pues nadie sabe que no cumplen los requisitos. A veces resulta que el testador pues está en su lecho de muerte y quiere hacer su testamento, y entonces por la urgencia del caso resulta que hay algunos testigos que puede haber algún testigo que no cumple y posteriormente sale a la luz, ¿verdad? Pero acá la ley en ese sentido, con los testigos putativos, establece tres criterios. Tres criterios para que pueda ser aceptado. El primero es que no se manifieste la inhabilidad en el aspecto comportamiento del testigo. Es decir, cuando llaman a los testigos, que se ignore generalmente la inhabilidad en el lugar en que se otorga el testamento. Pues nadie sabe, el notario no sabía. Y que la opinión que considera hábil al testigo sea general y se funde en hechos positivos, concretos y públicos. Eso lo señala el artículo 1007. Entonces, hasta aquí hablamos de un testigo putativo. Denme un ejemplo de testigo putativo que podría comparecer al acto y que posteriormente resulte que no cumplía los requisitos establecidos en la ley. Claro, si es alguien que es no vidente, evidentemente no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Podría ser una persona que tenga un problema mental y no se le haya detectado y posteriormente se diagnostica, no sé. Sí, eso sería un poco difícil, ¿verdad? Porque el que tiene problemas mentales, Disculpe, ajá, sí. ¿podría hacernos el favor de repetir el primer aspecto que mencionó, por favor? El primer aspecto, veamos aquí lo tenemos en la presentación. Que no se manifieste la inhabilidad en el aspecto comportamiento, conducta del testigo. Ese sería, ¿verdad? Y es el caso que está planteando la compañera, ¿verdad? Pero yo le digo que en el caso de una persona, un enfermo mental, bueno, que hay diferentes tipos de enfermedades mentales, ¿verdad? Están estas personas que tienen doble personalidad, no recuerdo cómo se llama esa condición, que pueden en un momento determinado aparentar ser una persona normal, pero no lo es. Bipolares.
los bipolares, cabal, los bipolares, que con el tiempo esa condición, porque ellos pueden normalmente relacionarse siempre que se encuentren medicados, pero su condición se va deteriorando con el tiempo a tal grado de perder la razón. Entonces, bueno, ahí es bien difícil que se dé, pero que no se detecte, pues que es enfermo mental se le detecta. Pero en el examen yo les puse un ejemplo. ¿No se recuerdan? Por ejemplo, el caso de una persona, un testigo, en el testamento cerrado. Sirve de testigo, pero como el testamento es oculto, y resulta que después él era una de las personas beneficiadas, heredero. En ese caso se convierte en un testigo putativo o un pariente del notario. El caso de un pariente del notario en el segundo grado de consanguinidad. Entonces, en esos casos, la consecuencia legal va a ser que no va a poder recibir la asignación, ¿verdad? Porque la ley lo prohíbe. Lo prohíbe. Entonces, ahí estaríamos hablando de ejemplos de esa naturaleza. Aunque, como les digo, actualmente es bien difícil que se den. Pero más que todo se pueden dar en el caso del testamento cerrado. Ahí sí se puede dar. Tenemos el testamento abierto, ¿se recuerdan? Que en este caso el testador manifiesta su voluntad ante el notario y los testigos, su última voluntad, la expresa. Y aquí la ley exige también algunos requisitos, ¿vale? Debe otorgarse ante testigos que deben de saber leer y escribir. En el Código Civil se establece una regla que al menos, si son 3 testigos, al menos uno debe de saber leer y escribir. Si son 5, al menos 2, ¿verdad? Pero esa regla ya fue derogada tácitamente por la ley del notariado. En la ley del notariado, en el artículo 34, exige que todos los testigos deben de saber leer y escribir. También tenemos el caso de la firma ruego. Si el testador no puede firmar, cualquier persona que esté en el acto ahí, cualquier testigo puede hacerlo a su ruego. Puede firmar, claro, debe quedar constancia de ese hecho y debe de estampar su huella dactilar, el testador. También en ese caso la ley es un poco flexible, el artículo 32 de la ley del notariado también. En el caso de la firma ruego, aquí tengo yo la ley del notariado. Es el artículo 32 de la ley del notariado que establece los requisitos que debe cumplir la escritura. La escritura matriz es la que se asienta en el protocolo, en el libro de protocolo, ahí se asienta la escritura matriz. De esa se saca un testimonio. En realidad el testimonio es una copia, se le llama testimonio porque va firmado y sellado por el notario. Y fíjense que dice que leído el instrumento sea firmado por los otorgantes, por los testigos e intérpretes si los hubiere y por el notario. Si alguno de los otorgantes no supiere, no pudiere firmar, se expresará la causa de esto último y dejará la impresión digital del pulgar de la mano derecha o en su defecto de cualquier otro dedo que especificará el notario. O si esto no fuere posible, se hará constar así y en todo caso firmará además a su ruego otra persona mayor de 18 años o uno de los testigos, pudiendo una sola persona o testigo firmar por varios otorgantes que se encontraran en alguno de dichos casos. Ahí vemos cuáles son las reglas establecidas en la ley cuando se trata de firma a ruego.
Y entonces acá también se establece las personas que únicamente pueden otorgar testamento abierto. Y también en el examen les preguntaban, el ciego y el que no sabe leer ni escribir. Artículos 1014 y 1016 del Código Civil. Vamos a ver las disposiciones. Vale, alguien que me haga el favor de leer el artículo 1014. Ahí lo tienen en pantalla. Le leo, licenciado. Sí, hágame el favor. Artículo 1014. El ciego solo podrá atestar nuncupativamente y ante notario o juez de primera instancia y 5 testigos, o en defecto de aquellos funcionarios ante un juez de paz y 7 testigos. Su testamento será leído en voz alta 2 veces. La primera por el notario o funcionario y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Se hará mención especial de esta solemnidad en el testamento. Leído. Vaya, muchas gracias. Bueno, lo del juez de paz no lo deben de considerar, ¿verdad? Acuérdense que ya la ley del notariado establece quiénes son los funcionarios competentes. Y ya no está el juez de paz. Quiero ver. Acá en el artículo 40, inciso primero, número 3, establece que en los testamentos abiertos los testigos serán siempre en número de 3. Pero en los testamentos cerrados bastará la concurrencia de 5 testigos. Esas son, aquí nos debemos atener a las reglas que establece la ley del notariado. El cuarto numeral dice, será indispensable que los testigos conozcan al testador, pero en los casos en que deban concurrir 5, será suficiente que 3 de ellos lo conozcan. Si el notario no conociera al testador, lo identificará por medio de los mismos testigos. Aquí es sudui, ¿verdad? O por cualquier otro medio idóneo a juicio del notario. Vaya, estamos ahí en el caso del ciego. Licenciado. ¿Sí? Ajá. Entonces, el ciego solo puede hacer un testamento abierto. Sí, solo así lo dice la ley. Solo testamento abierto. O sea que no lo puede hacer, no puede ser testamento cerrado. Vaya, estamos en el otro artículo, el 1016. El que no sepa leer y escribir no podrá otorgar testamento cerrado. Entonces, solo puede testar por testamento abierto. Esto ya, ustedes entiendo que lo leyeron, ¿verdad? Esto que estamos repasando, ya lo habían leído, ¿verdad? Porque estaba en el aula virtual. Las disposiciones que han sido modificadas y que han sido derogadas por la ley del notariado. Ahora el testamento cerrado. ¿Cuál es la diferencia con el testamento abierto? Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre el testamento cerrado y el testamento abierto? Ajá. Una es la concurrencia de testigos. Vaya. ¿Cuántos testigos son en el caso del testamento cerrado? Si no me equivoco, solicita 2. ¿Seguros? ¿Cuántos testigos son? Pues A son ver, 5. 5. Deben de estar seguros. Dijo que 3 testigos para el testamento abierto y 6 testigos para 5 testigos, perdón, para el... Ajá, 5 para el...
Sí, ustedes vean la ley, porque yo les puedo decir 10, ¿verdad? Pero en la ley ya está establecido el número de testigos. Si yo les digo 10, no, licenciado, mire, el artículo tal dice tal cosa. Sí, ¿verdad? Así es la cuestión. Es decir, que ustedes deben de leer también las disposiciones legales, ¿verdad? Vaya. Entonces yo les preguntaba cuál es la diferencia entre el testamento abierto y el testamento cerrado. Ya dijimos una, los testigos. Son más testigos en el caso del testamento cerrado. ¿Otra diferencia? Participen en clase, participen, porque así ustedes van teniendo claridad de las cosas, ¿verdad? Que el notario debe conocer, sí, así es, conocer al testador, uno. Bueno, eso lo acabamos de leer, que no es necesario que el notario lo conozca en la ley del notariado, sino que debe de, si no lo conoce, lo va a identificar por medio de los testigos, ¿verdad? Porque cuando uno de notario hace una escritura, dice, a quien no conozco, pero identifico por medio de su documento único de identidad número tal. Y cuando hay concurrencia de testigos, ahí se dice, ante mí, notario de este domicilio, y en concurrencia de los testigos tales y tales. Y entonces así se va identificando a la persona. Vaya, ¿por qué es cerrado el testamento, pues? Vaya, decíamos que el testamento abierto, el testador da a conocer su última voluntad ante el notario y los testigos que están en el acto solemne. Y entonces, y en el testamento cerrado, ¿por qué se llama cerrado? ¿Cuál es la diferencia? Porque no se Porque es conoce privado. hasta que lo... Vaya, Perdón, vamos a sigue. ver. Vaya, vamos a ver. Cornejo Batres y después Rivera García. Ajá. Porque es privado, licenciado. Ni los herederos ni el notario saben qué es lo que contiene el testamento hasta el momento en el que se hace la apertura. Vaya, y Rivera García Oliver ahora. Sí, la ¿Sí? diferencia es que el que es abierto, pues se lee, ¿verdad? Ya dice ahí. Y el otro, pues, ya lo dice, es cerrado y no se conoce hasta que se abre y se da a conocer. O sea, Vaya, en Guerrero el acto Coronel. no es. Ajá. Buenos días, Lick. Sí, Bueno, buen día. según recuerdo en clase, el artículo 41 menciona una característica que dice de que cuando el testamento es cerrado, el testador deberá, bueno, aparte de las generalidades, ¿verdad? En el inciso 2 se menciona de que, como lo dicen los compañeros, es una característica que esté cerrado y sellado el sobre donde están los instrumentos y que cuando va a iniciar la exposición se van a entregar las cubiertas legalizadas al propio testador o a la persona que designe para guardárselo esto. Entonces, esto es una característica bien especial en el testamento cerrado. Vaya, excelente. Entonces, la característica del testamento cerrado es que el testador lo elabora él solo, puede ser que le ayude a alguien. Nadie sabe el contenido del testamento, por eso es privado. Es un acto privado al momento de su elaboración. Y lo presenta presenta dos ejemplares ante el notario en sobre cerrado. Sería un sobre manila, sobre cerrado. Y el notario lo que hace es levantar un acta para legalizar ese testamento. Levanta un acta, la firma y la sella. En el acta, pues la firman los testigos, el testador, los testigos y el notario, la firma y sella. Y esa acta la protocoliza. ¿Saben ustedes qué es protocolizar? Ya pasa ¿cómo es que se llama? A protocolo de notario. Sí, lo pasa, correcto, lo pasa al protocolo del notario. Es decir que ahí queda asentada el acta y bueno, en el sobre
en los 2 sobres cerrados, ahí también queda estampa. No es que en el sobre va a ser el acta, levantó un acta y la tiene que incorporar ahí al sobre, ¿verdad? Y ahí pues el notario da fe del acto de que el testador se encuentra en su sano juicio y pues concurren ahí los testigos, ¿verdad? Y por eso aquí en el concepto, si ustedes ven, es el acto en que el testador presenta al notario, funcionario y testigos 2 ejemplares de su testamento en cubierta cerrada, separada, expresando de viva voz y en forma clara y precisa, salvo el caso que sea mudo. Pero si es mudo y sabe darse a entender por escrito, lo va a hacer por escrito. Escribe su declaración en presencia del notario y testigos que esas cubiertas contienen cada una un ejemplar de su testamento y que están firmadas por él. Eso así está regulado. En el artículo 41 de la ley del notariado, ahí podemos ver, ¿verdad?, todo lo que expresa. Si se trata de un testamento cerrado, el testador deberá presentar al notario y testigos 2 ejemplares del mismo en cubiertas cerradas separadas, expresando de viva voz y en forma clara y precisa, salvo el caso del inciso 2 del 1018, que esas cubiertas contienen cada una un ejemplar de su testamento y que están firmadas por él. Se observan además las otras formalidades que establece el 1017. El notario legaliza esas dos ejemplares, levanta un acta. La firma el testador, los testigos y da fe el notario. Y luego protocoliza esa acta en su libro de protocolo. Vaya, esas son las características de este testamento. Licenciado. Ajá. A ver si comprendí. Es decir, que el testador presenta los 2 sobres ante el notario y los testigos, ¿correcto? Sí. Ok, entonces, lo único que firman los 3, llamemos sea el testador, por supuesto, el notario y los testigos, es el acta. Sí. El testamento que está en sobre cerrado, obviamente no lo pueden ver. Solo va a llevar la firma, entiendo, del testador. Sí, del que lo elaboró, obviamente. Ok. Así no, es. En ningún momento lo autentica el notario ni nada, porque va en sobre cerrado. Correcto. Gracias. Así es, porque es testamento cerrado, ¿verdad? Y ahí se puede dar el caso de los testigos putativos, ¿verdad? O sea, que sirve de testigo una persona a la cual le han asignado el testador, ¿verdad? Obviamente que, como la ley lo prohíbe, imagínense es familiar del notario, o es el médico de cabecera, o es el sacerdote o el pastor que lo asistió en su última voluntad, ¿verdad? Entonces ahí lo que va a suceder es que esa cláusula no va a ser válida, va a ser nula. Entonces ahí viene el notario y levanta un acta y la protocoliza. Y debe entregar porque cuando se trata de testamento, el notario está obligado a emitir un testimonio y irlo a dejar a la sección del notariado dentro de los 5 días. Yo la vez pasada les decía que eran 3, pero es que yo siempre me confundo con eso por este hecho. Les voy a decir por qué. Porque la ley del notariado dice 5 días. 5 días dice. Igual cuando uno entrega el protocolo, 15 días. Y ahí ya es una cuestión de criterio de ellos en el sentido de que yo digo 3 porque en realidad lo veo como días hábiles, pero en realidad son 5 días corridos. Es decir que si usted otorgó el acto el día viernes, bueno, entonces sábado, domingo, lunes, martes, el miércoles es
día fatal para ir a entregar ese documento. O sea, en realidad lunes, martes, miércoles, 3 días hábiles tiene, porque sábado y domingo no cuentan. Pero si usted otorgó el acta, se va a dejar a la sección del notariado, el acta que usted levantó ahí. Entonces, el testimonio, es el testimonio del acta, porque acuérdese que usted protocoliza en el libro de protocolo. Luego tiene que sacar el testimonio. El testimonio no es más que una copia del documento que está en el libro de protocolo del notario. Luego esa fotocopia la firma y sella el notario y la lleva dentro de los 5 días siguientes a la sección del notariado. Igual sucede con el testamento, el abierto. Hay que, ese queda en protocolo, pero el testimonio se debe llevar dentro de los 5 días siguientes a la sección del notariado, porque la sección del notariado lleva un archivo de los testamentos abiertos y los testamentos cerrados. Porque cualquier persona que tenga interés en conocer si el testador dejó o no testamento puede acudir. Claro, debe mostrar su interés, ¿verdad? Digamos que esas son las formalidades establecidas en la ley respecto de este testamento. Y bueno, resulta que al momento de elaborar el testamento, ese es un acto privado, ¿verdad? Pero cuando lo presenta al notario y expresa que se trata de su testamento, ahí en presencia de los testigos, ahí estamos hablando que ese es el acto público. Pero nadie sabe el contenido de ese testamento. Nadie sabe el contenido. Alguien tiene encendido ahí el Escobar Portillo Alexander. Vaya, gracias. Y bueno, estas son las formalidades exigidas por la ley. Si se trata de un juez un juez de lo civil de primera instancia, también estos pueden cartular, es decir, pueden actuar como notarios. Debe también, el juzgado lleva un protocolo, un libro de protocolo. Igual sucede con el cónsul de carrera. Llevan también ahí donde está destacado, llevan un libro de protocolo. Ahora, ¿dónde se da o cómo se da la apertura del testamento cerrado? Por la misma naturaleza de ese testamento, se debe presentar ante el juez, ¿verdad? Ante el juez de lo civil, ¿verdad? Para efectos de la apertura. Y ahí deben de concurrir el notario y los testigos y deben de reconocer su firma y la del testador. Y deben de establecer o declarar que el testamento es cerrado, está cerrado. Porque de lo contrario se volvería un testamento nulo, ¿verdad? Si alguien lo abrió y lo leyó, ahí se perderían las formalidades establecidas en la ley y caeríamos en una nulidad. ¿Y qué pasa si el testamento es declarado nulo? Entonces entraría en sucesión intestada. Sí, sucesión intestada. Licenciado, una pregunta. Y usted mencionaba que hay que, bueno, debe estar escrito, pero no lo he buscado, sobre los 5 días para presentar el testamento. Y si se pasa de ese tiempo el notario, ¿qué sucede, licenciado? Es una sanción, ¿verdad?, para el notario. En la ley del notariado se establecen las sanciones para los notarios.
Lo que va a suceder es que lo van a mandar a llamar. Lo mandan a llamar y le preguntan qué pasó, ¿verdad? Le abren un proceso administrativo sancionador. Obviamente que puede existir caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? Y licenciado, y entonces también si un testamento, bueno, si en un testamento, por ejemplo, ahí establece, ¿verdad? Que todos los testigos deben de saber leer y escribir. Y si alguno de ellos no sabe leer y escribir, al momento de la apertura se detecta esa... Sí, acuérdense que ahí la ley habla de los testigos putativos, ¿verdad? Aquellos que en el momento aparentan cumplir los requisitos, pero por la misma naturaleza del acto, en ese caso, el artículo 1071, ¿verdad? Del Código, no, 1007, perdón, del Código Civil, establece esa posibilidad y por ese solo efecto no va a ser nulo el testamento. Incluso el hecho de que en la ley del notariado se establezca que si no puede firmar un testigo, lo haga otro a su ruego, pero debe estampar su huella dactilar, ¿verdad? Ahí ya hay una duda, ¿verdad? Bueno, ¿y este por qué no sabe firmar? Pero hay gente que sí puede leer y escribir, pero no firma. Hay personas que saben leer y escribir un poco en forma, digamos, no les cuesta leer y escribir. Bueno, sí, se ha dado funcionarios. No sé si ustedes vieron un diputado en plenaria en años anteriores que creo que era del PCN o del PDC, que lo pusieron a leer y le costaba leer al señor. No sé si era problema de la vista o es que realmente el señor tenía muy bajo perfil académico. No sé, ¿verdad? Porque también cuando una persona tiene problemas de la vista, también se le dificulta leer, ¿verdad? No digamos una persona, por ejemplo, que tiene un bajo nivel académico, puede tener primer grado, sabe leer lo elemental, ¿verdad? Se da también esos casos, ¿verdad? Pero sabe leer y escribir, aunque sea de manera un poco que le cuesta. Se dan esos casos. También acá, fíjense que en la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y otras diligencias, se faculta al notario para que pueda llevar diligencias de aceptación de herencia. Estas diligencias de aceptación de herencia se pueden hacer por la vía judicial o por la vía notarial. Por la vía notarial es más rápido, por la vía judicial mínimo un año es tarde el proceso. Por la vía notarial es más rápido, porque el notario, pues, digamos que es más diligente. No es que no sea diligente el juez, lo que pasa es que los tribunales tienen tanto trabajo, están tan saturados de trabajo que los casos los van tramitando a medida que van en el orden de llegada, y ese es un problema. Entonces, por eso mucha gente acude al notario. Pero aquí hay una situación que se da, que el notario puede llevar esa diligencia siempre y cuando no exista conflicto entre las partes. Por ejemplo, hace poco me dijo una persona a mí, un amigo, mira, quiero que me lleves diligencias de aceptación de herencia. Y le pregunto yo, mira, ¿y cuántos son? ¿Cuántas personas? Solo soy yo. Ah, ¿estás seguro? Sí. Váyale. O sea, porque cuando es una sola persona, ahí es más difícil que pueda existir un conflicto, pero cuando son varios, ahí pues otra persona me dice, somos 5 y están todos de acuerdo. Sí, a saber, ¿verdad? Ya a la hora
que se hace el proceso de apertura, ahí comienzan los desacuerdos. Entonces, en ese momento el notario debe de dejar de conocer y pasa las diligencias al juez competente. Miren, esta ley es una ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Es una ley, es un decreto ley. La Junta Revolucionaria de Gobierno, o sea, había un régimen militar, ¿verdad? Pero se le ha dado validez. Los decretos ley se dan, son aquellos decretos que se dan cuando la Asamblea Legislativa está imposibilitada. Pero acuérdense que cuando hay regímenes militares, en el pasado que han habido regímenes militares, lo primero que hacen es, cuando dan golpe de Estado, destituyen a toda la Corte Suprema de Justicia y a todos los diputados, ¿no? Y comienzan a emitir decretos. Luego que se restablece las situaciones jurídicas en el país, que hay elecciones, etcétera, y se eligen las autoridades competentes y se nombran las autoridades competentes, entonces normalmente se le ha dado validez a estos decretos. Y en el artículo 2 de la ley de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, fíjense qué es lo que dice el artículo. Artículo, el interesado podrá optar por el procedimiento ante el notario, conforme a la presente ley, o ante el juez competente conforme al Código de Procedimientos Civiles. Bueno, hoy es el Código Procesal Civil y Mercantil. Por sí o por medio de apoderado especial o general con cláusula especial. Si fueren varios los interesados, será necesario el consentimiento unánime de ellos para iniciar o continuar el trámite notarial. Si iniciado este hubiere oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal competente dentro de los 8 días hábiles previa notificación de los interesados. En esos casos, el notario se abstiene de conocer y envía las diligencias al juez competente dentro de los 8 días hábiles siguientes. Pero si no hay oposición, entonces el notario pues hace las notificaciones, hace las publicaciones en periódicos de circulación nacional, en el diario oficial. Y cuando es necesario hacer alguna prevención a alguien, tiene que hacerlo por medio del juez de primera instancia en materia civil. Entonces ahí debe de pues auxiliarse del juez competente para prevenir, por ejemplo, a alguien que no quiere entregar el testamento, etcétera. Aquí tenemos las obligaciones que debe de cumplir todo notario en esta materia, en materia de testamento. Y ustedes deben de tenerlo muy en cuenta. Bueno, esta presentación ya tienen días de tenerlas ahí, ¿verdad? Me imagino que ya la leyeron, ¿no? Vamos a ver, ¿cuáles son las obligaciones que establece la ley para el notario? Ajá. Hoy los veo hoy no los veo muy entusiasmados de participar, pero deben de participar porque hay que hacer dinámica la clase porque en esa forma ustedes van afianzando conceptos, van comprendiendo mejor. ¿Cuáles son las obligaciones que establece la ley para el notario en estos casos de los testamentos? Ajá. Hola, bueno, tomando de base lo que dice la misma ley del notariado, que él da fe pública de lo que está asentando en sus instrumentos. Número 1, tener un control de su protocolo. Darle lo que es la
la debida diligencia y legalidad al mismo, ¿verdad? O sea, cumplir los plazos que la ley le impone para presentar los documentos en las instancias correspondientes. Esas son algunas de las obligaciones que el notario tiene en este caso en específico, ¿verdad? Si se le dice que son 5 días, tiene que presentar ese testimonio en 5 días al respectiva, pues, casilla que corresponde de la Corte Suprema de Justicia. Ajá, vaya. Bueno, las obligaciones que están establecidas, eso último que usted dijo, debe de llevar el testimonio dentro de los 5 días siguientes al otorgamiento a la sección del notariado. Ahora bien, la ley establece que también al juzgado de primera instancia competente del lugar de su residencia. Esto se da cuando el notario, bueno, la sección del notariado se encuentra aquí en el centro de gobierno, en el edificio principal de la Corte Suprema de Justicia, en el primer nivel. Pero los notarios que ejercen notariado allá ¿cómo se llama? En el oriente del país, por ejemplo, ellos, pues, imagínense de San Miguel para acá, como 3 horas hace uno, más o menos, ¿no? Entonces, por eso la ley es flexible y lo puede entregar tanto su libro de protocolo cuando se le vence, como los testimonios, en este caso el testimonio, el acta o el testimonio del testamento, si es abierto, o el testimonio del acta que levantó el notario, se presenta al juez de primera instancia, si está allá por la Unión, ¿verdad? O en Santana, bueno, Santana está cerca de San Salvador, pero igual, ¿verdad? Le da esa posibilidad al notario. Ahora, los notarios que estamos aquí en San Salvador, fácilmente nos vamos a la sección del notariado y ahí entregamos, ¿verdad? Luego, otra obligación, bueno, debe entregar las cubiertas legalizadas, ¿verdad? En la sección del notariado. Debe entregar el testimonio del acta que protocolizó y la cubierta legalizada, ¿verdad? Acuérdense que en el caso del testamento cerrado, el testador entrega 2 cubiertas. El notario le entrega una cubierta al testador para que éste la guarde. Pero si el testador no la quiere recibir, ni los testigos ni nadie en el acto, entonces el notario tiene la obligación de depositarla en la sección del notariado. Pero si la recibe el testador, solo lleva una cubierta a la sección del notariado. Y también el acta de protocolización, es decir, el testimonio se entrega en la sección del notariado. Entonces, ¿por qué? Porque la sección del notariado lleva un registro de todos los testamentos abiertos y cerrados. Obviamente que cuando usted se lo entrega al juez de lo civil, el juez de lo civil lo remite a la sección del notariado, porque no es que el tribunal va a llevar un archivo, sino que lo recibe y posteriormente lo remite a la sección del notariado. Lo mismo sucede en el caso del juez de primera instancia cuando ante sus oficios se otorga un testamento, o en el caso que sea en el exterior, ¿verdad? El cónsul. Ellos también deben de cumplir con esa obligación de remitirlo. Claro, en el caso de los cónsules, ellos lo remiten a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esta institución es la que se encarga de remitirla a la sección del notariado. Porque es la sección del notariado, les reitero,
la competente para llevar ese archivo, ese registro de los testamentos que se otorguen. Porque cualquier persona posteriormente que tenga interés en saber si alguien testó o no, puede acudir a la sección del notariado, siempre y cuando demuestre su... ¿Sí? Pero remite una copia del testamento o el testimonio. En el caso del cerrado es la cubierta la que remite, ¿no? En el caso del cerrado, remite la cubierta que le ha quedado al notario. Y si no quiso, la cubierta que le corresponde al testador, no la quiso recibir, entrega las dos cubiertas. Una en depósito, que es la que le corresponde al testador, y el testimonio, cuando es cerrado, el testimonio del acta protocolizada. Luego, cuando es un testamento abierto, lo que entrega es el testimonio de la escritura. Dentro de los 5 días siguientes al otorgamiento del acto. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, Lick, le entendí. Vaya, perfecto. Vaya, entonces vamos a continuar acá. También tenemos el testamento que se puede otorgar en el exterior por un salvadoreño que se encuentre en un país extranjero. Puede ser que por motivos de enfermedad, ¿verdad? Viajó al exterior, se encuentra en un hospital, ¿verdad? Puede también otorgar el testamento, ya sea ante un notario salvadoreño. Hay muchos notarios que viajan a los Estados Unidos. Es lo más común a Estados Unidos. Pueden viajar a otros países y allá prestan servicios notariales. Y esos actos son aplicables aquí en El Salvador, ¿verdad? Puede también, en el hecho de su muerte, pues, hacerlo ante el cónsul del lugar, ¿verdad? Del lugar donde se encuentre. O puede también otorgar el testamento de conformidad a la legislación de ese país. Y tendría validez. Tendría validez. Y eso lo regula el artículo 1021, siempre y cuando se cumplan las formalidades establecidas en la ley. Ahora bien, puede suceder que se otorgó bajo la legislación de otro país. En ese caso, pues, deben de legalizar esos documentos, lo que se llama la apostilla. ¿Han escuchado ustedes hablar de la apostilla? Debe venir apostillado el documento. Sí. Ajá, ¿qué es? Vamos a ver. Es una certificación que se otorga acá en El Salvador de un documento que se emitió en el exterior. Bueno, se otorga en realidad en el extranjero por el cónsul de nuestro país, ¿verdad? Y se manda para acá, luego pasa a Relaciones Exteriores y ahí le dan la certificación de que el acto es válido. Aquí se da un problema de la aplicación de la legislación extranjera, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en algunos países se acepta el testamento oral, ¿verdad? Acá no se acepta, tiene que ser por escrito. De lo contrario, se siguen las reglas de la sucesión intestada. Si el testamento ¿cómo se llama? No se acepta o se considera que no se han cumplido las formalidades. Por otra parte, también hay que probar el derecho, dice. Es decir, en este caso, si usted lo otorgó antes o siguiendo los lineamientos de la legislación de ese país, pues habría que demostrar la ley de ese país, ¿verdad? Es bien raro. Hay que demostrar el derecho. Y obviamente que debe hacerse la certificación correspondiente. Ahora bien,
si lo otorga ante un notario salvadoreño, ante un cónsul salvadoreño, obviamente que se va a hacer conforme a la ley del notariado y el Código Civil. Y va a tener validez, ¿verdad? Va a tener validez en el país. En el artículo 17 del Código Civil se establece que los instrumentos públicos, actualmente en el Código Procesal Civil se habla de documentos públicos, que son aquellos que son emitidos por un funcionario en el ejercicio de su función o por un notario, que son otorgados conforme a la ley de un país extranjero, tienen validez en el país, siempre y cuando se otorguen con las formalidades legales, ¿verdad? Y que sean casos de los previstos en El Salvador, ¿verdad? O sea, que testamento escrito. Eso establece el artículo 17. Y se recuerdan que la vez pasada, en clases anteriores, hemos platicado que el caso de los bienes, si todos los bienes se encuentran en el país, se van a regir por la ley de nuestro país, ¿verdad? Ahora bien, si hay bienes en el extranjero, esos se rigen por la ley de ese país. Pero puede suceder que por tener bienes en el extranjero y tener bienes en El Salvador, el testador hizo el testamento conforme a la ley extranjera. Y puede ser válido siempre y cuando se demuestre o se pruebe que en esa legislación se establece un procedimiento. Y pues tendría que probarlo, ¿no? Y con la certificación respectiva, ¿no? Con la apostilla. Pero, como les digo, el testamento otorgado en el extranjero por un salvadoreño es válido y tiene pleno efectos en el país. No sé si tienen comentarios o preguntas sobre este caso que estamos planteando. Bueno, entendería que no. Vale. Ahora vamos a ver lo que son los testamentos privilegiados o menos solemnes. ¿Por qué son menos solemnes o por qué se consideran privilegiados? Bueno, porque la ley en estos casos es más flexible. ¿Y por qué es más flexible? Por las circunstancias en las cuales se encuentra el testador o la persona que va a testar, ¿verdad? Y aquí hablamos del testamento militar y el testamento marítimo. Esos son los testamentos privilegiados. Ajá. Perdón, antes de que, si lo considera pertinente, antes de que pase a esto, que ya son los otros dos específicos, quería consultarle si puede ampliar una de las preguntas que venía en el parcial. Ajá, ¿cuál es? Se la leo en este momento. Dice, el caso era de, si Zuleima fallece habiendo dejado su testamento con las formalidades establecidas en la ley. El testamento no contiene disposiciones de última voluntad. Solo contiene declaraciones de última voluntad. Y la interrogante era qué tipo de sucesión se dará. Ajá, vaya. Vamos a ver. ¿Qué dicen los demás? Eso lo discutimos en clase, ¿se recuerdan? Hay disposiciones de última voluntad y hay declaraciones de última voluntad en un testamento. Se dan casos excepcionales en los cuales un testamento solo contiene disposiciones de última voluntad. Vaya, en un testamento en el cual se establecen disposiciones de última voluntad, el testador dispone de sus bienes. Es decir, que hace una distribución de sus bienes. Dice, bueno, la casa se la dejo a Juan, el terreno se lo dejo a María, el carro se lo dejo a Julio. Esa es una disposición de última voluntad. Y cuando hay declaraciones de última voluntad, yo les ponía el ejemplo del reconocimiento de un hijo. Dice, el testador, por medio de este instrumento, reconozco a
Francisco como hijo mío. Y son una serie de declaraciones que puede dar que no están relacionadas con la distribución de sus bienes, con la disposición de sus bienes. Entonces, si hizo el testamento y no dijo nada sobre los bienes, o sea, no los distribuyó, solo estableció declaraciones, reconoció un hijo y dijo otras cosas, pero no dispuso de sus bienes. ¿Qué tipo de testamento hay ahí? Pregunto. Yo en mi caso coloqué que iba por la vía intestada porque me parece, al principio estaba confundido si era mixto. No me acuerdo cómo Ajá. decía ahí la palabra, Sí, pero, ahí estaba, ajá, era un porque, testamento. pero Ajá. recuerdo que en una ocasión usted dijo que ese testamento no se daba aquí en el país, el mixto. ¿Cómo no se da? El mixto sí se da. El mixto es cuando usted, cuando el testador en el testamento no dispuso de todos sus bienes. Y entonces por los bienes que no dispuso vamos a aplicar las reglas de la sucesión intestada. ¿Sí? Por eso se dice que Exacto. es mixto. Y por los que dispuso se van a aplicar las reglas establecidas en el testamento. Entonces, resulta que en ese caso que me plantea Rivera García Oliver, como el testamento solo tiene declaraciones de última voluntad y no disposiciones de última voluntad, eso quiere decir que no dispuso de sus bienes. Entonces, ¿qué vamos a aplicar, Rivera García Oliver, Arnoldo? Como con lo que ¿Qué deja en herencia es su patrimonio y en ese caso Ajá. no quedaron las... Dijo cualquier cosa, pero no dispuso de sus bienes. así es, Solo entonces son, es la vía intestada, sí, que la es vía lo intestada. correcto. Sí, entonces yo les Realmente decía aquí, que, ajá. aquí sí me acuerdo de esto, porque incluso hay otra pregunta por ahí en el parcial donde dice que revoca tu testamento y había Un un reconocimiento. reconocimiento de un hijo. Entonces, Sí, en ese subsiste, ya, lo defino así, no sé si es el término correcto, subsiste a pesar de que ha revocado su testamento, pero es válido. subsiste el reconocimiento del Sí, hijo, a sí, pesar de que lo porque haya revocado. Entonces, en este sí, no, realmente no recordaba esta en particular, pero sí me queda claro que aquí es el testamento hizo declaraciones de última voluntad y un ejemplo es el reconocimiento, más no define qué va a hacer con su masa patrimonial, ¿verdad? sí, Entonces, en ese caso sí quedaría por lógica, quedaría en o los herederos entrarían por la vía del procedimiento intestada. cuando intestado. Gracias, Sí, licenciado. así sería. Estamos claros de eso, ¿verdad? Los demás. Pues yo en el momento no, pero sí, puse intestada por lo mismo que no habíamos platicado mucho del mixto. Sí, en la misma presentación, se recuerdan, hay disposiciones de última voluntad, hay declaraciones de última voluntad y disposiciones de última voluntad. La diferencia entre una y otra es que cuando hay declaraciones de última voluntad, se le olvidó disponer de sus bienes, pero normalmente los testamentos tienen ambos tipos de disposiciones, o de cláusulas, mejor dicho, disposiciones de última voluntad y declaraciones de última voluntad. Es lo común en un testamento, pero puede darse también que no dispuso de sus bienes, solo hizo declaraciones de última voluntad. Entonces, en esos casos, vamos a aplicar las reglas de la sucesión intestada. Igual, si reconoció un hijo en un testamento y luego revoca ese testamento, se va a entender revocado en cuanto a las disposiciones de última voluntad, ¿verdad? Pero en cuanto a la declaración de última voluntad, por medio de la cual se reconoció al hijo, ahí no se entiende revocado el testamento, sino que subsiste. De hecho, con el hijo, con ese testamento, porque queda ahí copia en la sección del notariado,
puede hacer los trámites necesarios para que se le dé el apellido, ¿verdad? Puede hacer la diligencia, un subsidiario, para que se le rectifique o se le agregue en la partida de nacimiento el apellido del papá o de la mamá, ¿verdad? De quien está reconociendo. Estamos claros ahí, ¿verdad? Vaya, sobre este punto les decía que por la naturaleza o por las circunstancias en las cuales se otorga este testamento, es que la ley es flexible y por eso se dice que es menos solemne. Y aquí nos encontramos en los casos del testamento militar y el testamento marítimo. Vamos a leer el artículo 1024. Aquí lo tenemos. El 1024 son testamentos privilegiados el militar y el marítimo. Esos son los privilegiados. El 1005 establece una definición, ¿verdad? Pero acá estamos hablando que estos testamentos tienen la característica de que la persona que está testando se encuentra en una situación en la cual puede encontrarse en peligro su vida. Y por eso es que testa. Ahora bien, otra característica de este testamento es, de estos testamentos privilegiados, es que pueden caducar en el plazo de 90 días. Por ejemplo, si nos encontramos, el testamento militar, nos encontramos en una guerra y la persona está participando activamente en una campaña militar y decide elaborar su testamento porque siente que está en peligro, en cualquier momento puede fallecer o está herido, imagínense, está herido y decide por ese motivo hacer su testamento. El caso de el marítimo. La ley establece dos tipos de situaciones. Uno es que se encuentre en alta mar, ¿va? Debe encontrarse en alta mar en ambos casos. Que vaya en un buque militar o que vaya en un buque comercial marítimo. Entonces, decide hacer el testamento en alta mar, ¿verdad? La única situación que se da acá es que si la persona no fallece en el plazo de los 90 días después de otorgado el testamento, entonces el testamento caduca. Es decir, después que el testamento se entrega y pasa a... Se remite a la oficina respectiva y la persona sobrevivió a esa situación, entonces caduca el testamento. Igual en el caso del marítimo, la persona llegó a tierra firme. Después de que llegó a tierra firme, se corren los 90 días, ¿verdad? Son 90 días. Es decir, después que se ha entregado el testamento o se ha otorgado, en este caso ya tocó tierra firme. Si en el lapso de 90 días no ocurrió nada, entonces caduca el testamento y va a tener que testar ordinariamente. Eso es, así lo exige la ley. Ahora bien, en el caso de los testamentos normales, ¿verdad? El testamento abierto, el testamento cerrado, que son testamentos solemnes, estos pueden quedar sin efecto por su revocación, ¿verdad? Es decir, el testador en cualquier momento, y es un derecho que tiene el testador, puede revocar su testamento. Lo puede revocar en cualquier momento. Y
emite otro, dejando sin efecto el anterior. ¿Cuándo son aquellas disposiciones o aquellas sí, serían disposiciones o cláusulas de carácter dispositivo? Cuando el testador dispuso de sus bienes. En el caso de cláusulas de carácter declaratorio o declaraciones de última voluntad, es diferente a disposiciones de última voluntad. Si reconoció un hijo, sigue siendo válido en esa parte, pero en lo demás, en lo que fue las declaraciones o las disposiciones de última voluntad, sí se revocan. Pero los testamentos privilegiados caducan sin necesidad de revocación. En los casos que prevé el artículo 1142, inciso segundo, que lo vamos a leer en la próxima clase porque ya estamos al filo acá, ¿verdad? Pero aquí lo que podemos ver es que en el caso de los testamentos privilegiados, además de que pueden ser revocados por el testador, porque tiene el derecho de poder revocar, estos también pueden caducar. Pueden caducar en las circunstancias establecidas en la ley. Bueno, vamos a ver el artículo 1142, inciso segundo. Y así lo dices. El testamento que ha sido otorgado válidamente no puede invalidarse sino por la revocación del testador. Sin embargo, los testamentos privilegiados caducan sin necesidad de revocación en los casos previstos por la ley. Obviamente, la revocación puede ser total o parcial. Vaya, entonces, normalmente lo que sucede es que si la persona sobrevivió al hecho o circunstancia en que se encontraba y pasaron 90 días, el testamento caduca y después tiene que testar ordinariamente. Pero si falleció en ese lapsus de tiempo, es decir, falleció en la batalla o hubo un naufragio, el barco se hundió y fallece, entonces es válido su testamento. En esos casos, el testamento va a ser válido. Vemos ahí la diferencia en relación al testamento solemne o los testamentos solemnes. Consulto. Bueno, silencio total. Está claro, licenciado. Vaya, vamos a continuar. Gracias. Entonces, como les decía, por las circunstancias en las cuales se emite este tipo de testamento, las circunstancias en las cuales se encuentra el testador, que puede encontrarse en peligro de muerte, en esos casos, por encontrarse en peligro de muerte, decide hacer su testamento. Y este testamento lo pueden otorgar los militares y las personas que son empleados, en este caso la Fuerza Armada, ¿verdad? O del Ejército Nacional, que se encuentren en una situación de inestabilidad, es decir, en una guerra, porque en una guerra no solo van los militares, los oficiales, ¿verdad? Y los soldados, ¿verdad? Sino que van también otro tipo de personas, ¿verdad? Que dan algún tipo de asistencia o van médicos, personal de sanidad, personal de limpieza, etcétera. Entonces, cualquiera de estas personas que se encuentren en esa situación puede testar militarmente. Igual, en el caso del marítimo, que van en un barco, no solo la tripulación del barco, sino que también las personas que van viajando en ese barco se encuentran en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, pueden
testar por testamento privilegiado. Entonces, aquí está la regla. El testamento privilegiado caduca cuando el testador sobrevive un determinado tiempo. Eso lo establece el artículo 1030 y el 1037. Lo vamos a ver acá. Vamos a ver el 1030. Si el testador falleciere antes de expirar los 90 días subsiguientes a aquel en que hubieran cesado con respecto a él las circunstancias que habilitan para testar militarmente, valdrá su testamento como si hubiese sido otorgado en la forma ordinaria. Si el testador sobreviviere a ese plazo, caducará el testamento. El 1037 dispone: el testamento marítimo no valdrá sino cuando el testador hubiere fallecido antes de desembarcar o antes de expirar los 90 días subsiguientes al desembarque. No se entenderá por desembarque el pasar a tierra por corto tiempo para desembarcarse en el mismo, para reembarcarse en el mismo buque. Entonces, acá lo que significa es que si la persona fallece en las circunstancias en que se encuentra, entonces el testamento va a ser válido. Pero si terminadas las circunstancias en que se encontraba, transcurren 90 días y no falleció, entonces caduca de mero derecho, de oficio, caduca el testamento. Y entonces tiene que testar ordinariamente, es decir, tiene que ser un testamento solemne, ya sea abierto o cerrado. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. Ajá. Para Licenciado. los militares que en el caso la misión o la actividad que vayan a realizar dure más de 3 meses, en ese caso, ¿qué se hace? No, es que los 90 días se cuentan después de terminadas las circunstancias. Es decir, después que la Después de persona, terminar. sí, sí, Ok. es decir, el país está en guerra, mandan a una persona a la guerra, elaboró su testamento, pero luego después sale herido y lo trasladan para El Salvador. Ya esa persona ya salió de esas circunstancias en que se encontraba y sobrevive. Pues a partir de que ya que llegó a El Salvador y ya no está en peligro, ahí se cuentan los 90 días. Así sería. Y cuando Corrido, pero. y Sí. vale, ¿Sí? y ese tipo de testamento vale cuando alguien ha tenido un accidente de tránsito y y siente que sobrevive al accidente propiamente, pero es hospitalizado, ¿vale? No, ¿Se puede no, tomar en ese caso o no? no, Solo no. Aquí, militares y marítimos. y sí, solo así, sí. No, ahí tiene que testar normalmente, es decir, hacer su testamento, ya sea abierto o cerrado, o puede también sucesión intestada. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Vamos a vernos en la siguiente clase con el mismo tema de permítanme, solo quiero, bueno.